Perfecto. Hola a todos, para los que se unieron recién, buen día. Bueno, voy a compartir pantalla, me avisan si se ve. Y podemos empezar a compartir. Yo no los voy a poder ver ustedes, así que cualquier cosa se desmutean y me preguntan. ¿Sí? ¿Ahí se ve bien? No sé si ahí se ve bien la presentación. Sí, se ve. Se llega a ver perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el consumo problemático de sustancias, más que nada sobre todo lo que es las drogas de abuso, ¿sí? Y lo que son las drogas ilícitas y prevención de adicciones, ¿sí? Es un tema muy importante. También, y vamos a ver algunos puntos respecto a esto, ¿sí? Bueno, para empezar, ¿por qué es importante hablar de lo que es el consumo problemático de sustancias? Bueno, según un estudio realizado por el CONICET en el año 2021, demuestra que en nuestro país, en Argentina, casi 1,5 millones de argentinos presenta dependencia al alcohol o alguna droga ilícita. Si nos ponemos a pensar, esto es un número bastante grande, ¿sí? Para la población en nuestro país, lo cual significa que padecen problemas del comportamiento, problemas a nivel cognitivo, fisiológicos, desarrollados luego de este consumo repetido y prolongado de una sustancia que altera lo que es principalmente el cerebro, ¿sí? Genera como algo psicoactivo a nivel cerebral, ¿sí? Y algo importante para mencionar es que Argentina es el segundo país con más consumo de drogas psicoactivas de la región, comparado con otros países en Latinoamérica, ¿sí? Y acá, bueno, como podrán ver un gráfico, eh, vemos que en azul está lo que es el consumo de alcohol, que es bastante grandecita, ¿sí? La porción de esta torta, digamos. Después, bueno, el consumo, policonsumo, ya sea de marihuana y otras drogas, ¿sí? Ilícitas. Y bueno, acá vemos la distribución, ¿sí? Pero por lo que vemos, el alcohol es una de las sustancias más consumidas, ¿sí? En nuestra población, al menos en nuestro país. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo se aborda el consumo problemático, ¿sí? Vamos a tener tres factores involucrados en lo que es este consumo. Tenemos a la sustancia, a la persona y el contexto, ¿sí? Porque sabemos que dentro de todo esto hay un contexto también social, un contexto que rodea a la persona que consume esta sustancia, ¿sí? Por eso el abordaje va a ser desde estos tres puntos, viendo bien lo que es la sustancia, la persona y el contexto, ¿sí? Que rodea a la persona. Bien, ¿cómo se define el consumo problemático de sustancias? ¿Sí? Se entiende por consumo problemático aquellos consumos que afectan negativamente en forma crónica la salud física o psíquica del sujeto, ¿sí? De la persona que consume estas sustancias y también afecta sus relaciones sociales, ¿sí? El consumo problemático se manifiesta como adicciones o abusos al alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas, ya sean legales o ilegales, y se le considera una alteración cerebral, ya que genera cambios funcionales en lo que son los circuitos de las neuronas del cerebro, ¿sí? Bien, ¿cómo se produce la adicción? ¿Sí? Esto ya es un poquito más ¿cómo decirlo?, más teórico, yéndonos más por a nivel de lo que es el sistema nervioso central y demás, sí, pero bueno, lo más importante es que la adicción genera una alteración a lo que es la dopamina, ¿sí? Que la dopamina, que es un neurotransmisor, ¿sí? Tenemos que la adicción produce un aumento de dopamina a nivel del cerebro que se empieza a liberar y eso comienza a afectar a las neuronas y a volverlas como más activas, ¿sí? Las neuronas es como que se vuelven dependientes de esta dopamina que se le da al cerebro constantemente cada vez que la persona consume esa sustancia o, bueno, droga o alcohol o lo que sea, ¿sí? Bueno, ya que como dice acá, cuando una persona consume la sustancia o recibe determinado estímulo, hay una liberación de dopamina en estas vías que actúan a nivel de lo que es el cerebro, ¿sí?
generando un estado de euforia o gratificación en la persona, ¿sí? Por eso la persona, cuando tiene este estado de euforia, va a querer seguir va a seguir buscando este estado después de haber consumido, ¿sí? Bueno, ¿y cómo se produce la adicción? ¿Por qué hablamos de adicción? Porque una persona no puede consumir y simplemente abandonarlo como si nada. Esto no pasa porque a medida que la persona consume regularmente una sustancia, se generan cambios a nivel de lo que es las neuronas, y cambios estructurales. Porque por lo que hablábamos anteriormente, las neuronas se vuelven dependientes de esta dopamina que se libera cada vez que la persona consume esa sustancia, ¿sí? Bueno, y algunos conceptos a tener en cuenta que son muy interesantes para cuando hablamos acerca del consumo problemático de sustancias o del abuso de drogas ilícitas es el concepto de tolerancia, ya que hay un mecanismo de adaptación del cuerpo a la sustancia, ¿sí? Porque en principio el cuerpo cuando empieza, por ejemplo, una persona a consumir cocaína, ¿sí? En las primeras veces que consume cocaína, se genera este estado de euforia, de gratificación, pero a medida que la persona empieza a consumir más y más y más, el cuerpo empieza en un estado de tolerancia, ¿sí? Como que cada vez requiere más de esa sustancia para generar el mismo estado de euforia. No sé si se entiende el concepto. Pero bueno, el cuerpo como que empieza a, de alguna manera, acostumbrarse al consumo de esa sustancia y por eso cada vez se hace peor la dependencia, ¿sí? Que es el segundo concepto que vamos a hablar, que es la necesidad de consumir la sustancia psicoactiva para seguir con las actividades rutinarias, ¿sí? Para generar ese estado de gratificación que le generaba a la persona al consumir la droga, ¿sí? Y la dependencia puede ser en el aspecto psicológico o también físico, ¿sí? Y después tenemos, por último, el concepto de abstinencia. Cuando hablamos de una persona que está en un estado de abstinencia es porque justamente aparece este estado al evitar el consumo, ya que la persona está tan acostumbrada a consumir esa droga, cuando no lo hace, se genera esta abstinencia que produce trastornos de ansiedad, insomnio, alteraciones en nivel de la conducta de la persona, bueno, temblores, taquicardia, etcétera, ¿sí? Porque el cuerpo, el organismo, es como que ya se acostumbra a recibir esa droga que libera dopamina, ¿sí? Entonces, cuando no la recibe es porque la empieza a pedir y bueno, se genera toda esta abstinencia en la persona, ¿sí? Bien, ¿cómo se clasifican las drogas o sustancias de abuso? Se clasifican según si son sustancias depresoras de lo que es el sistema nervioso central, como el alcohol, bueno, benzodiazepina sería el clonazepam y demás, drogas estimulantes como la cocaína, bueno, la cafeína, que es el café que conocemos y que, bueno, estimula el sistema nervioso central, que funciona como droga, ¿no? Pero bueno, sabemos que, nada, es un estimulante del sistema nervioso central, ¿no? Y alucinógenas, que ya son, bueno, el LSD, el cannabis, la ketamina, ¿sí? Que son drogas ya que generan alucinaciones visuales y auditivas en la persona cuando las consume, ¿sí? Bueno, hasta ahí vamos bien, cualquier cosa me frenan, ¿sí? Y me preguntan. Vamos un poquito con las drogas ilícitas que conocemos. Bueno, en primer lugar, la marihuana, ¿sí? Que la marihuana es una droga psicoactiva, como dijimos recién, que se obtiene de una planta, que es la planta cannabis sativa, y que tiene dentro de sus componentes la molécula de THC o tetrahidrocannabinol, bueno, ese nombre, el cual es el compuesto psicoactivo o psicotrópico de esta planta de cannabis. ¿Sí? ¿Qué es lo que genera el consumo de marihuana en la persona? Bueno, cambios del humor, relajación, euforia, aumento del apetito, puede generar taquicardia, inyección conjuntival, bueno, bien conocemos lo de inyección conjuntival, ojos rojos, ¿sí? Alteración en las funciones cognitivas, ¿sí? Ansiedad, alucinaciones, alteraciones en la memoria y la atención. Y acá, como dice,
abajo existen estudios que relacionan el uso prolongado de la droga con alteraciones en la función cerebral y mayor susceptibilidad a padecer trastornos psiquiátricos. ¿Sí? Así que bueno, la marihuana no es una droga, porque muchos es como que hay un mito que es mejor que consumir tabaco, y la realidad es que no es así. Como toda sustancia o droga, la marihuana también tiene sus efectos adversos y sus efectos a nivel de lo que es el cerebro, ¿sí? Porque como bien sabemos, nada, hay un estudio que menciona en donde la marihuana altera la función cerebral, ¿sí? Así que no es inocua en absoluto. Sí, bueno, después otro aspecto de hablar de la marihuana, tenemos el concepto de marihuana medicinal, que ya es otra cosa, ¿sí? Nosotros estamos hablando de marihuana como droga, que si quieren después me pueden hacer preguntas acerca de la marihuana en su uso medicinal, que es el aceite de cannabis, que es en otra preparación y es probado en otras enfermedades que sí tiene buenos efectos y se usa como medicamento, ¿sí? Bueno, en segundo lugar tenemos la cocaína, que es una droga que proviene de la planta de coca, sí, que genera una fuerte estimulación a nivel del cerebro porque aumenta los niveles de dopamina, ¿sí? Como hablábamos recién, lo que producen las drogas es un aumento en el nivel de dopamina. Y la cocaína también genera un aumento en la adrenalina y la noradrenalina, por eso la persona que consume cocaína está súper estimulada, ¿sí? Y genera un síndrome que se llama el síndrome simpático mimético, en donde vemos acá, como tiene la persona, esta pupila súper grande que nosotros le decimos midriasis, genera hipertensión arterial, taquicardia, ansiedad, ¿sí? Una excitación psicomotriz, euforia, alucinaciones, ¿sí? Y demás cosas. Y acá tenemos el proceso de cómo se produce la cocaína. De las hojas de coca se va a una pasta básica de cocaína, de ahí sale el clorhidrato de cocaína y después sale la pasta vacía, el crack, que es lo último, ¿sí? Y bueno, la cocaína es una droga que realmente genera muchas alteraciones en lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? Y además afecta más que nada el corazón. Su uso aumenta el riesgo de ACV, de infarto al miocardio, problemas pulmonares en los fumadores, infecciones sanguíneas y paro cardiorrespiratorio súbito, ¿sí? Porque afecta directamente a lo que es el corazón. Bueno, después tenemos el MDMA, ¿sí? Conocido como éxtasis, que ya es una droga sintética, son drogas de diseño, ¿sí? Pertenecientes a la familia de las anfetaminas. Su principal uso es como una droga recreativa y legal porque produce alucinaciones, ¿sí? Ya que, como decíamos recién, aumenta la dopamina y también aumenta la serotonina, ¿sí? Lo que va a generar esta droga principalmente es afectación a nivel de lo que es el pensamiento, la percepción, el humor, las alucinaciones visuales, auditivas, táctiles y olfatorias, ¿sí? Alteración del estado de conciencia con compromiso del juicio y, bueno, en caso de que la persona consuma mucho de estas pastillas, puede generar una intoxicación, ¿sí? Como ya conocemos. Pero generalmente las personas que consumen éxtasis o estas drogas así de diseño, las causas de muerte, digamos, son por las alucinaciones que tienen. Son alucinaciones muy fuertes en donde la persona se altera totalmente su estado visual y auditivo y demás, y termina haciendo cosas que lo llevan a la muerte, como por ejemplo, no sé, si está en un edificio alto, sí, y demás, la persona, no sé, piensa que puede volar y cosas así, ¿no? Que pasan, porque la persona entra en un estado de alucinación bastante fuerte y eso es el riesgo principal de muerte en estas drogas, ¿sí? Bien, además de que produce otras cosas como crisis de ansiedad, trastornos depresivos, brotes psicóticos, ¿sí? Y bueno, disminuye todo lo que es las habilidades mentales. Bien. Bueno, y después tenemos los psicofármacos, ¿sí? Que los psicofármacos son muy conocidos en esta época. Quien no conoce las benzodiazepinas como el clonazepam, midazolam, ¿sí? Bueno, son sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central
y se usan para el tratamiento de los trastornos de la salud mental, ¿sí? Se dividen en antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos y antimaníacos. Estos fármacos se deben recetar bajo una supervisión médica, ya que su uso excesivo produce tolerancia y dependencia, que si bien recuerdan es lo que hablábamos hoy, ¿sí? Cuando el cuerpo se acostumbra a consumir cierta sustancia, ¿sí? Igual sabemos que estos fármacos son útiles en los tratamientos de ansiedad, en cuanto a los tratamientos antidepresivos y demás, pero siempre tienen que estar supervisados bajo receta médica, ¿sí? Ya que al producir esta tolerancia no es bueno que el cuerpo se acostumbre a recibir siempre esta pastilla como para estar bien, ¿sí? Solo son tratamientos que tienen determinado tiempo, ¿sí? Que no nos tenemos que acostumbrar a consumir esto, obviamente porque no deja de ser una droga, ¿sí? Provoca somnolencia, letargia, puede provocar confusión mental, amnesia, disminución de la libido, disminución del estado de alerta, ya que deprime el sistema nervioso central, puede generar náuseas, vómitos, hipotensión, y bueno, en dosis altas, en caso de que una persona se intoxique con estos fármacos, puede generar una depresión respiratoria, ¿sí? Acá, como leemos, dice, el consumo de psicofármacos en nuestro país está aumentando exponencialmente durante los últimos años. Se debe regular su uso correcto, ya que la suspensión brusca genera el síndrome de abstinencia, que ya habíamos hablado, ¿sí? Pero bueno, por como vemos ahora y mismo como se vive ahora, ¿no? El uso de estos fármacos está aumentando realmente demasiado en nuestro país y en todos los países que, que están en desarrollo y bueno, desarrollados también. Se ve un aumento en el consumo de psicofármacos, ¿sí? Y las personas cada vez se hacen más dependientes de este fármaco y eso no está tan bueno, ¿sí? O sea, ayuda para un tratamiento en cuanto a crisis de ansiedad y demás, pero no está bueno que la persona se haga dependiente de esto, ¿sí? Bien, y vamos con lo que es el alcoholismo ahora, ¿sí? Con lo que es el alcohol como sustancia. Bueno, tipos de bebidas alcohólicas, a modo de dato de color, tenemos las fermentadas, ¿sí? Que se da por la fermentación de azúcares, por levaduras, ¿sí? Como por ejemplo la sidra, el vino, la cerveza. Tenemos las bebidas destiladas, ¿sí? Que justamente vienen de la destilación de las fermentadas, que ya tienen una concentración de alcohol más alta, como el whisky, el vodka, y las enriquecidas, que son bebidas a las cuales se le agrega alcohol etílico. Y las concentraciones pueden ser variables, como los licores, cervezas a las que se le agrega alcohol, y etcétera, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la graduación de la alcoholemia. La graduación alcohólica habla de la cantidad de alcohol que tiene la bebida, ¿sí? Se expresa en un porcentaje, por ejemplo, la cerveza tiene un 4,5% en 4,5 mililitros de alcohol cada 100 mililitros, ¿sí? Es un porcentaje, justamente lo que es la graduación alcohólica en 100 mililitros, ¿bien? La alcoholemia es la concentración de alcohol en sangre, ¿sí? Que se expresa en gramos de alcohol en litro de sangre. Y la alcoholemia es lo que se mide en los controles de alcoholemia, justamente, cuando están a nivel de lo que es, la vía pública, ¿sí? Y el tránsito, ¿bien? En 2023, en nuestro país se promulgó la Ley Nacional, ¿sí? De alcohol cero al volante. De esta manera comenzó a regir en todas las rutas nacionales del país la norma que prohíbe la conducción de vehículos con una alcoholemia superior a cero, ¿sí? Sabemos que antes se permitía cierto nivel de alcoholemia hasta cierto punto, 0,2, 0,5, pero ahora ya desde el 2023 está la ley en donde es alcoholemia cero, ¿sí? Alcohol cero. Bueno, ¿qué genera la intoxicación aguda por alcohol? Bueno, en etanol, como decíamos, funciona como un depresor del sistema nervioso central. ¿Qué significa esto? Que inicialmente va a generar una sensación de bienestar, de relajación, la persona se desinhibe, la persona se vuelve más sociable,
Empieza con falta de coordinación en los movimientos, alteraciones sensoriales, y luego a medida que empieza a tomar más y más alcohol, hay una alteración en cuanto a la concentración, en la memoria, en la coordinación, hay cambios de humor, ¿sí? Puede haber agresividad, risa, llanto, dificultad en el habla, visión doble, vértigos, náuseas y vómitos. Bueno, creo que ya todos conocemos lo que genera el alcohol en una persona, ¿no? Pero bueno, esto es lo que es la intoxicación aguda por alcohol, ¿sí? Después, a nivel cardiovascular, ¿qué va a generar el alcohol? Puede aparecer taquicardia, hipotensión arterial y algunos tipos de arritmias, ¿sí? Suele producirse también hipotermia, hipoglucemia, que disminuye, digamos, el nivel de azúcar en sangre, y aumento de la diuresis, es decir, como aumento de las ganas de ir al baño, ¿no? Si progresa el cuadro, se puede instalar un cuadro de estado confusional agudo que se agrava hacia el coma, ¿sí? Como el coma alcohólico que bien se escucha, ¿sí? Depresión respiratoria y, bueno, en caso de una intoxicación muy grave, puede llevar a la muerte en cierta persona, ¿no? Pero hablamos acerca de la intoxicación por alcohol, ¿no? El consumo regulado de alcohol, ¿sí? Bien. Y la intoxicación crónica por alcohol ya va a generar otros problemas, ¿sí? Tenemos acá, a nivel de lo que es el cerebro, va a afectar a las neuronas, puede producir demencia. A nivel de lo que es el hígado, sabemos que el hígado es el órgano que depura las sustancias por excelencia, y al mandarle tanto y tanto y tanto alcohol, se genera un estado de cirrosis, ¿sí? Que la cirrosis básicamente es como un endurecimiento de lo que es el órgano, el hígado, ¿sí? Como que empieza a funcionar mal, ya que afecta la estructura del hígado, ¿sí? El alcohol. Y también puede generar hígado graso o cáncer de hígado, ¿sí? A nivel de lo que es el corazón, puede generar un daño a nivel del músculo cardíaco, bueno, generando arritmias. A nivel de lo que es el estómago, bueno, incrementos de riesgo de cáncer, gastritis, inflamación y demás, ¿sí? Bien. Y ahora vamos con las medidas recomendadas para el consumo de alcohol, ¿sí? Porque hay un consumo de alcohol que puede ser moderado, ¿sí? Siempre y cuando uno no maneje, ¿no? Porque como vimos recién, si uno maneja, la ley es alcohol cero, ¿sí? Así que no puede tomar ni una latita de cerveza, ¿sí? Pero bueno, en cuanto a consumo moderado de alcohol, ¿sí? En adultos sanos generalmente significa hasta una copa al día para las mujeres y hasta 2 copas al día para los hombres, ¿sí? Esto es por un tema de que, bueno, se demostró, ¿no? O está demostrado que el metabolismo en el hombre es más rápido que en la mujer, ¿sí? Así que, bueno, ellos podrían tomarse 2 medidas o 2 copas y la mujer una, ¿sí? En cuanto a la cerveza, bueno, lo tomamos como una medida, ¿sí? 350 mililitros. El vino, sí, una copa de vino, 150 mililitros. O bebidas alcohólicas destiladas, que ya tienen más porcentaje de alcohol, ¿sí? 45 mililitros. Esas serían las medidas responsables, ¿no? Bueno, y un consumo responsable, que es importante saberlo, ¿sí? Y también promulgarlo, ¿sí? A los que tenemos alrededor, es nunca beber alcohol y conducir el vehículo, evitar excederse con el consumo, no beber con el estómago vacío, ¿sí? Ya que se recomienda consumir refrigerios antes y después de beber alcohol, porque se metaboliza más rápido el alcohol cuando el estómago está vacío y, bueno, es peor. Está contraindicado el alcohol en embarazadas, sí, es una contraindicación absoluta. Y si toma medicación, informarse con el médico respecto a las interacciones entre los fármacos y el alcohol. Si esto es importante, si una persona está cumpliendo un tratamiento antibiótico o demás, sí, que no puede consumir alcohol porque puede generar interacciones, ¿sí? Bueno, y por último vamos a hablar del tabaquismo. ¿Cómo definimos al tabaquismo? Es una enfermedad crónica, sí, caracterizada por la adicción y exposición a la nicotina.
junto con otras 7.000 sustancias tóxicas que se encuentran dentro de los cigarrillos, ¿sí? Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, es la primera causa de muerte prevenible en los países desarrollados y también la causa más importante de años de vida perdidos o vividos con discapacidad, ¿sí? En nuestro país, en Argentina, mueren unas 45.000 personas por año por enfermedades relacionadas con el tabaco. Así que esto representa el 14% de todas las muertes en el país. Miren, es bastante grande el número, ¿sí? Si lo ponemos a analizar. La mitad de las personas fumadoras muere de una enfermedad relacionada al consumo de tabaco y viven en promedio 10 a 15 años menos que las no fumadoras, ¿sí? Así que con esto, cuidado, esto es importante, sí que lo sepamos. ¿Qué efectos genera el tabaquismo en nuestro organismo? La nicotina tiene una acción de estimular a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? A nivel de lo que es el cerebro, ya que el cerebro tiene algo que se llaman receptores de nicotina, que se acostumbran a estos niveles altos de nicotina y por eso surge la necesidad de fumar y la dependencia tanto física como psicológica. Vieron que todo más o menos funciona de la misma manera, como hablamos con las drogas, es como que uno al consumir drogas, el cuerpo se acostumbra a esa droga, ¿sí? a esa euforia que le produce la droga y quiere empezar a consumir más para generar el mismo cuadro de euforia, ¿sí? Ya que se empieza a acostumbrar. Entonces, por eso, la persona que empieza a fumar empieza a ingerir esta nicotina que llega a nivel del cerebro y el cerebro empieza a volverse tolerante y a tener dependencia de esta nicotina, ¿sí? Bien, bueno, a nivel del cerebro puede generar trastornos en la memoria, depresión nerviosa o excitación, insomnio, inapetencia. A nivel respiratorio, bueno, ya conocemos, puede generar cuadros como EPOC, cuadros bronquiolíticos a repetición. A nivel cardiovascular, un infarto agudo de miocardio, enfermedad vascular periférica. A nivel de lo que es el estómago, puede generar gastritis, diarrea, inflamación de las encías. Y bueno, después tenemos las enfermedades ya cancerígenas, como son cáncer de pulmón, de boca, de lengua, de laringe y etcétera, ¿sí? Bueno, esta imagen es bastante gráfica y nos habla acerca de qué contiene un cigarrillo, como para que sepamos, ¿no? Hablábamos acerca de que contiene varias sustancias químicas. Acá vemos 4.000 sustancias químicas, ¿sí? 50 sustancias son cancerígenas, 250 son nocivas para la salud. Y ahí vemos que tiene ácido esteárico, que es ceraparabelas, butano, metanol, nicotina, arsénico, amoníaco, alquitrán, monóxido de carbono, tolueno, cadmio, metano, ¿sí? Pintura y ácido acético. Estas cosas son las que contiene un cigarrillo, ¿sí? Y acá lo vemos bien graficado. Bien. ¿Cuáles son los beneficios al dejar de fumar? Bueno, al minuto vemos que se reduce la frecuencia cardíaca, ya a las 24 horas disminuye el nivel de nicotina en sangre, al año ya se reduce la tos y la dificultad para respirar, a los 2 años ya decrece lo que es el riesgo cardíaco y de 5 a 10 años ya se reduce el riesgo de tener una ACV y el riesgo de tener un cáncer a nivel del pulmón o de boca y demás órganos, ¿sí? Así que hay muchos beneficios cuando la persona deja de fumar, ¿sí? Bien, entonces tenemos también el Día Mundial sin Tabaco, que es el 31 de mayo, ¿sí? Que se promueve justamente el dejar de fumar en personas que consumen regularmente tabaco, ¿sí? Y se exponen los beneficios que trae a la salud del entorno que lo rodea, ¿sí? Siempre es importante remarcar que si una persona está interesada en dejar de fumar, porque ese es el primer paso que tiene que nacer de la persona, ¿sí? Hay grupos de apoyo, ¿sí? Y ayuda necesaria
en centros de atención primaria, como salitas, ¿sí? Bueno, hospitales cercanos a los hogares, ¿sí? Que tienen todo este plan para acompañar a la persona en este proceso, ¿sí? En dejar de fumar. También tenemos el número de Cedronar, ¿sí? Que es una línea de 24 horas que funciona, el 141, que es, bueno, justamente es Argentina, ¿sí? Y hay un grupo capacitado para ayudar y apoyar a las personas que quieren dejar de fumar, ¿sí? Bien. Así que bueno, como conclusiones de la charla, y si quieren, podemos abrir para las preguntas, ¿sí? Bueno, bien, las sustancias de abuso generan adicción por lo que producen a nivel del sistema nervioso central, ya que decíamos que se libera esta dopamina, que es un neurotransmisor que afecta el sistema nervioso central y genera el estado de euforia, ¿sí? En nuestro país, la prevalencia aumenta y afecta a todas las esferas a nivel social y en cualquier rango etario, ¿sí? Este problema o consumo problemático de sustancias afecta a todas las edades y a todas las esferas sociales, ¿sí? Es importante hacer hincapié en la prevención y en las terapias de ayuda para personas con problemas de consumo de sustancias, ¿sí? Saber que, nada, están estos apoyos, hay gente capacitada para esto y hay gente dispuesta a ayudar a estas personas, ¿sí? El alcohol y el tabaco son las drogas legales con mayor consumo en nuestro país, por lo que se debe advertir de los problemas y perjuicios que ocasionan para la salud, ¿sí? Ya que son drogas o sustancias que, bueno, se venden de forma legal, ¿sí? Y para el entorno. Cabe destacar que son la principal causa de mortalidad por abuso de sustancias por sobre las drogas ilícitas, ¿sí? Así que esto es importante también saberlo. Bueno, sin más decir, muchas gracias por la atención y por el tiempo también dedicado, ¿sí?